Meloni obté amb la coalició de dretes la majoria absoluta que li dona la clau per presidir un Consell de Ministres del qual ara mateix se'n sap ben poc. L'extrema dreta comandarà a partir de la tercera economía europea. La extrema derecha comandará la tercera economía europea. 1922, con poco más del 8% de los votos, la monarquía italiana y sus partidos afines entregaban el gobierno a Benito Mussolini. 2022, Giorgia Meloni, líder de Fratelli d'Italia, heredero del movimiento social italiano fundado por el fascista Giorgio Almirante, gana las elecciones al frente de una coalición de extrema derecha. Y mientras tanto, buena parte de los medios de comunicación de todo el mundo se han volcado en una operación de blanqueamiento de Meloni que contrasta con la violencia mediática que dispensaron al griego Alexis Tsipras cuando ganó las elecciones con un programa opuesto a las políticas de austeridad que estaban desangrando al sur de Europa. Italia es un país fundador de la Unión Europea cuya constitución de 1948 se reivindica antifascista. Hablamos de un país en el que las asociaciones de partisanos forman parte del imaginario nacional democrático y de un país en el que el Partido Comunista hegemonizó siempre la izquierda y nunca fue sustituido, simplemente se transformó en otra cosa alineada con lo que podría llamarse socialdemocracia europea. Es verdad que no es la primera vez que los fascistas italianos llegan al gobierno. Gianfranco Fini, líder de Alleanza Nazionale, ya lo hizo en una coalición similar también junto a Berlusconi. Pero que la líder del viejo partido fascista italiano se convierta en presidenta del Consejo de Ministros y vaya a estar en la foto de los líderes europeos, por ejemplo junto a Emmanuel Macron y a Olaf Scholz, señala algo muy importante: el fin del proyecto político europeo tal y como se nos había vendido. Hoy en La Base hablamos de nuevos fascismos. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de Meloni, de Italia, de nuevos fascismos. Para ello contamos con nuestra matemática, Sara Serrano, que nos va a dar algunos datos muy importantes de lo que ha pasado en estas elecciones. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Nos acompaña también Manu Levín, que nos va a contar cómo la democrática prensa en España y en Italia ha recibido la victoria de una moderada candidata de centrodestra, ¿no? De centrodestra, efectivamente. Con mucha rabia de la tendencia política que parece que se está imponiendo en Europa, pero bueno, con muchas ganas también de pelear para darle la vuelta. Ina Finogenova, que protagonizaba una página en el diario El Mundo este fin de semana: cuidado con los agentes rusos que luego bebes agua y tienen polonio. El Mundo, o cómo escribir sin acertar ni siquiera en las cosas que se pueden consultar en la Wikipedia. Ese Tremendo cómo está la prensa de este país. En fin, Ina nos va a hablar hoy del avance de fuerzas políticas de extrema derecha en muchos países de Europa, también en América Latina. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal? Y hoy vamos a contar, por supuesto, con un italiano experto, además, en formaciones políticas de ultraderecha, Steven Forti, del Consejo de Redacción de Contexto. Así que hoy nos toca otra puñetera vez hablar de fachas en La Base. Arrancamos, Lolo. La base de datos. Il sole splende forte in piazza Plebiscito. Sara Serrano, buenas tardes, buenos días en América Latina. No sabemos si hoy luce hermoso el sol en Italia o no. Pues no parece que mucho. La coalición encabezada por Meloni, que incluye a Forza Italia de Berlusconi y a la Lega de Salvini, ha alcanzado el 44% de los votos y se prepara para gobernar en Italia. Hermanos de Italia ha multiplicado por 6 los resultados obtenidos en 2018, pasando del 4% al 26%, y desbanca a la Liga, que reduce sus votos a un 9%, como primera fuerza dentro del bloque de la ultraderecha. Los mejores resultados los ha obtenido, de hecho, en el norte del país. Bueno, Fratelli d'Italia crece a costa de la Lega Nord, de la vieja Liga Norte, que se desmorona y pasa de tener el Ministerio del Interior y de liderar el bloque de la derecha. En las últimas europeas llegaron a tener el 33% de los votos, a un exiguo 9%. Pero ojo, los tres partidos del bloque de la ultraderecha tienen más o menos el mismo apoyo que han tenido desde hace mucho tiempo. Sí, por su parte, Forza Italia de Silvio Berlusconi se convierte en el socio minoritario de esta coalición con un 8% de los votos. La debacle de Berlusconi tiene mucho que
que ver con el rol protagónico que ha otorgado a la derecha fascista cada vez que ha gobernado. Desde su fundación, Forza Italia siempre se ha apoyado tanto en la vieja Liga Norte como en los nostálgicos de Mussolini del movimiento social italiano. Ojo, y además muchos dirigentes del partido Berlusconi se pasaron sin problemas al partido de Meloni. Bueno, una de las constantes históricas del fascismo y de la ultraderecha en Europa y en general es que siempre entran por las puertas que de par en par les abre la derecha moderada. ¿Y cómo ha sobrevivido Berlusconi a condenas por fraude fiscal, corrupción y prostitución de menores? Pues porque tiene medios de información, televisiones en Italia y más allá. Sí, por ejemplo, en España las teles donde puedes ver cada día a Ana Rosa Quintana o a Risto Mejide, por ejemplo. Eso explica muchas cosas. Y bueno, la principal fuerza de la oposición en el Parlamento será el Partido Democrático de Enrico Letta, el viejo Pizzi, que ha obtenido el 19% de los votos, mientras que el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte resiste con un 15% de los votos y se convierte en el principal partido en el sur de Italia y también entre los más jóvenes. Bueno, uno de los elementos claves para entender la contundencia de la victoria del bloque de ultraderecha en Italia es el sistema electoral italiano. Explícanos esto, Sara. Sí, el sistema electoral tiene un sesgo mayoritario muy importante. De hecho, más de un tercio de los escaños se eligen por el sistema uninominal. Esto significa que se premia al partido que tiene, aunque solo sea un voto más que el siguiente. El resto de escaños se elige por un sistema proporcional, que es lo que sucede en España. Este sistema de elección mixto, conocido como Rosatellum, entró en vigor en 2017 y en un sistema de partidos muy fragmentado, como es el caso italiano, favorece a las coaliciones electorales. Y esto se ve claramente si nos fijamos en cómo se traducen los porcentajes de voto en escaños. La coalición de ultraderecha no llega al 44%, pero tendrá mayoría absoluta en ambas cámaras. Sí, aunque la coalición de ultraderecha no llega a tener una mayoría de 2/3, que es lo que le permitiría reformar la Constitución sin necesidad de convocar un referéndum. La victoria de Meloni también bebe del desencanto por la política de los italianos. En estas elecciones se ha batido récord de abstención con los peores resultados de participación de la historia de la Italia republicana. Solo el 64% de los italianos fueron a votar este domingo, casi 10 puntos menos que en 2018. Bueno, y otro factor seguramente es la propia normalización de la ultraderecha con la inestimable ayuda del poder mediático. Luego hablaré algo sobre ello. Bueno, pero cuéntanos, Sara, ¿con qué programa se presentaron a las elecciones los ultras? Bueno, el programa de los Hermanos de Italia consta de 25 puntos. El primer punto de su programa tiene que ver con la familia y con la natalidad. Para Meloni, frenar el declive demográfico es una prioridad programática y para ello aboga por medidas para disuadir a las mujeres de interrumpir voluntariamente su embarazo y por una plena aplicación de la Ley 194, que es la que compete a la legislación italiana sobre el aborto. Meloni quiere más niños, pero los quiere blancos. Sí, así es. Hermanos de Italia ha llegado a proponer un bloqueo naval para impedir la llegada de personas migrantes por vía marítima y que se rechace la concesión de nacionalidad a los menores extranjeros nacidos o crecidos en Italia. Y en el plano económico, básicamente, la propuesta de Fratelli Italia es que la de cualquier partido neoliberal europeo. Conservadurismo en los valores y liberalismo en la economía. Así es. El partido de Meloni ha anunciado medidas para reducir los impuestos a las empresas, para incentivar la propiedad de la vivienda y también defienden la permanencia en la Unión Europea. Bueno, claro, es que los 200.000 millones de los fondos europeos son muy golosos para todo el mundo. Sí, aunque el Tratado de la Unión Europea contempla la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión, como podría ser el caso de los derechos humanos, no parece probable que Bruselas lo utilice en este caso para sancionar al futuro gobierno fascista de Italia o que ponga en riesgo la llegada de estos fondos. Y en cuanto a la política exterior, se está debatiendo mucho, ¿verdad?, sobre las divergencias que habría dentro de la coalición ultra. Sí, así es. Por un lado, Berlusconi y Salvini nunca han escondido su simpatía por Putin y por otro, Meloni se ha declarado abiertamente atlantista. La posición subalterna de Forza Italia y de la Lega dentro de la coalición hace poco probable que el nuevo gobierno se desmarque de su postura actual. Es decir, Italia seguirá mandando armas a Ucrania y no está en cuestión, por supuesto, su permanencia en la OTAN. Y a la interna, ¿qué amenazas puede suponer la llegada de Meloni a la presidencia del Consiglio para la propia democracia italiana? Bueno, en lo que se refiere al sistema político italiano, la derecha no ha ocultado su intención de convertir Italia en una república presidencialista, pudiendo llevar a cabo reformas no solo en el plano electoral, sino también en el sistema judicial e incluso en la propia Constitución. Gracias, Sara. A ti. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Buenas tardes, Manu Levín. Buenos días en América Latina. Por decir algo, veamos cómo enmarca nuestro moderado y demócrata poder mediático la victoria de estos nuevos fascistas en Italia. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, mirando los periódicos y las televisiones esta mañana, hay una palabra, una etiqueta,
que se repite mucho para calificar a esta coalición entre Meloni, Salvini y Berlusconi que va a formar gobierno en Italia. A ver si adivináis. ¿Qué palabra pensáis que es? ¿Que ne soy o fascisti? No, no es fascistas. Nazis. No, tampoco. Solinistas. No. Bueno, al menos ultraderechistas, ¿no? Me temo que no. Fijaos. Corriere della Sera, uno de los principales diarios italianos, propiedad de la misma empresa que edita aquí en España el diario El Mundo, RCS Media Group. Gráficos con el escrutinio en el Corriere della Sera. Centrodestra, centro-derecha, es como se etiqueta a la coalición victoriosa anoche en Italia. Y lo mismo en la RAI, la televisión pública italiana. Centrodestra, para referirse a Meloni, Salvini y Berlusconi. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bueno, pero supongo, Levin, que esto será cosa de los medios italianos que son muy fachas. Imagino que aquí en España, que estamos muchísimo mejor y que en ningún caso se puede dar que las próximas elecciones traigan como resultado un gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha, seguramente aquí la prensa libre y democrática llama a las cosas por su nombre y no presenta a los fascistas italianos como simpáticos moderados y centristas políticos con responsabilidad de Estado. ¿O acaso me equivoco? Televisión Española, hoy a las 7:36 de la mañana. Javier Moedano desde Roma. Por encima del 44% en la coalición de centro-derecha, por lo que Giorgia Meloni da todo apunta, salvo sorpresas, a que será la nueva inquilina de este Palacio Chigi, la sede del gobierno italiano. Centro-derecha. Tu televisión pública blanqueando el fascismo desde primera hora de la mañana y todo gracias a ese inteligente pacto del PSOE con el PP para entregarle Televisión Española a la calle Génova. Y por supuesto gracias a José Manuel Pérez Tornero, el periodista más facha del mundo entero. Facha no, Pablo, de centro-derecha. Eso. Hablemos con propiedad. Centro-derecha. Cuando va al sastre y le preguntan, ¿usted, señor Tornero, hacia qué lado carga? Dice, hacia el centro-derecha. Hacia el centro-derecha. Centro-derecha como Hitler, como Franco, por ejemplo. Bueno, y si esto pasa en la televisión pública, solo me quiero imaginar qué están diciendo las cadenas privadas. Centrado, ni Hitler ni Paul Preciado. Pues espera que lo vas a escuchar, lo de las privadas. Programa de Ana Rosa, en Telecinco, esta mañana, con Joaquín Prat. Habla Javier Gallego, conocido centro-derechista admirador de Franco. Vamos a ver cómo gobierna, por cierto, la primera mujer. Habrá que subrayar que es la primera mujer que va a gobernar Italia también, hombre. Siempre es un avance, ¿no? Para la mujer y para la democracia, que gobierne una mujer. Depende de sus políticas. Claro, por eso. Entonces vamos a esperar a ver qué hace. Sí. Empezando por eso. Tremendo avance para la mujer y para la democracia. Es que parecía el Fari, cuando yo estoy con los derechos de la mujer. Más derechos tenían que tener las mujeres todavía. En fin, ya estáis con la murga de llamar fascistas a los fascistas. Vamos a ver qué hace, hombre, antes de saber que seguramente esta señora se va a moderar y a bajar los decibelios, ¿no? Que es como hacen ahora los fachas últimamente. Ay, queridos oyentes, así es como se abre la puerta al fascismo en Italia y en España también. Seguimos escuchando lo que se decía esta mañana en Telecinco, que tampoco sorprende mucho teniendo en cuenta que Telecinco es propiedad de Berlusconi, uno de estos moderados centristas que van a gobernar Italia. Bueno, después de este franquista, Javier Gallego, turno de Eduardo Inda. Amigo de Ferreras. Aquí ponemos el grito en el cielo porque los italianos han tomado una decisión, pues yo creo que hay que respetarla totalmente, y me llama poderosamente la atención que en este país no pongamos el grito en el cielo cuando tenemos en el gobierno a comunistas de extrema izquierda financiados por una narcodictadura como es la venezolana, hablo obviamente de Podemos, y nos llevemos las manos a la cabeza por esta señora que sí ha ganado las elecciones. Es decir... Espera, que vuelve Javier Gallego con la misma historia. Yo no normalizo nada, yo no vengo aquí a normalizar nada, yo vengo a analizar. Que te gusten mis opiniones es otra cosa. Apoyar, pero eso de que el fascismo, etcétera. Y claro, y luego aquí tenemos que estar tan tranquilos cuando no os voy a decir que normalicéis, pero que es que con Bildu se está negociando. Que es que aquí los que se saltan la ley, lo ha dicho Eduardo, y hay que decirlo, los que se han saltado la ley son los separatistas catalanes. Ah, pero es que estos no pasa nada. Claro, es que aquí pervertimos la realidad. Esto de que no pasa nada, fueron juzgados, sentenciados e ingresaron en prisión. Que me he mordido la lengua. Se ha mordido la lengua. Es decir,
Al día siguiente de que los fascistas ganen las elecciones en Italia, la televisión propiedad del delincuente y violador Berlusconi monta una tertulia facha con Eduardo Inda y con un franquista para que mientan en directo y blanqueen a Meloni, a ver si así la ultraderecha gobierna en España también. Luego algunos se preguntarán, oh Dios mío, ¿cómo ha podido ocurrir esto de que gane la ultraderecha? Enciendan la televisión, la cadena que quieran y comprenderán por qué ha podido pasar lo que ha ocurrido en Italia y por qué podría pasar aquí cualquier día de estos. Y el presentador, ¿qué dice ante todo eso que hemos escuchado? No dice nada. Joaquín Prat. Joaquín Prat. Sí, el anterior. Claro que sí, ha puesto el grito en el cielo. Escucha cómo calificaba Joaquín Prat a Vox tras las últimas elecciones catalanas, que a lo mejor te aclara un poco tus dudas. Y luego está Vox, que se convierte en el máximo referente de la derecha constitucionalista en Cataluña. Vamos, que Joaquín Prat no se queda atrás respecto nada menos que a Eduardo Inda o a Javier Gallego. O sea, Vox, la derecha constitucionalista. La derecha constitucionalista, eso mismo ha dicho, sí. Al final, Joaquín Prat va a hacer buena a Ana Rosa. En fin, para que entendamos de qué va la jugada aquí, ¿no? Por un lado decimos que Vox es constitucionalista, que Meloni es el centro derecha y que su victoria es un avance para la mujer y para la democracia, y al mismo tiempo calificamos a alguien como Pedro Sánchez del PSOE como de extrema izquierda y a Podemos como comunistas, todos ellos amigos de terroristas y de narco-bolivarianos, por supuesto, y por si no fuera suficiente, invitamos a Eduardo Inda para que siga mintiendo en directo en 2022, después del Ferreras Gate, diciendo que Venezuela financió a Podemos. Pisotear los derechos de los trabajadores y de las mujeres y deportar inmigrantes y declararse admirador de Mussolini es moderado y centrado, mientras que, no sé, querer invertir más en sanidad pública o defender un sistema fiscal progresivo es extremista y radical. Así es como el poder mediático ha ido logrando desplazar el eje ideológico cada vez más y más y más hacia la derecha hasta conseguir que esta gente pueda ganar las elecciones en Italia y quién sabe si también en España. Lo decía al principio en el editorial, basta comparar el trato que dedicó la prensa y los medios de comunicación a Alexis Tsipras y a Syriza cuando ganaron las elecciones en Grecia, con un programa de defensa de los derechos sociales frente a las políticas de austeridad, y cómo blanquean ahora a la ultraderecha. Algunos llaman a esto consenso de época, pero por si no había quedado claro, el consenso de época es básicamente el consenso que imponen los poderes mediáticos. Berlusconi debe estar pensando en este momento consenso de época el que tengo aquí colgado. Pues igual lo está pensando. Portada del ABC cuando ganó Tsipras. El populismo se apropia de Grecia. La victoria de los radicales de Syriza abre una etapa de incertidumbre en el conjunto de Europa. Portada de ABC hoy. La coalición de derechas liderada por Meloni gana las elecciones italianas. Centro centrado, ni el ABC ni el Salto. Portada de La Razón cuando ganó Tsipras en Grecia. Desgrecia. Los helenos se lanzan al abismo populista. Portada de La Razón hoy. La derecha con Meloni a la cabeza arrasa en Italia. La coalición conservadora obtiene la mayoría absoluta. Tsipras era un peligroso populista por querer hacer una política económica mínimamente progresista, pero con Meloni todo bien. ¿Qué más da lo que vaya a hacer con los pobres, con las mujeres, con los migrantes o con los homosexuales? Y total, va a mantener la misma política económica neoliberal y el mismo consenso a favor de la OTAN. El poder mediático, con la inestimable colaboración de la progresía, que alaba y blanquea a personajes como Feijóo, empeñándose a fondo para abrir la puerta al regreso del fascismo en Europa. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Es más, si no ves manipulación en los medios de comunicación, avísanos, por favor. Ina Finogenova, ¿qué nos traes? Vamos con la cabecera, Lolo. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogenova. Bueno, en unos años Europa ha recorrido todo un camino hacia la normalización del voto a la ultraderecha, a la centrodestra. Un proyecto de cooperación entre académicos y periodistas que lanzó The Guardian, llamado Populist, calculó que del 5% en 2004 el apoyo a los movimientos de ultraderecha en Europa pasó al 15% en 2019. Hoy, con los fascistas en el gobierno de Italia, luego de la pandemia y la fuerza que han ganado movimientos como QAnon, bueno, es de suponer que la cifra es mucho mayor. Bueno, Ina, haznos un mapa de
la ultraderecha europea? ¿En qué países está en el gobierno y condiciona la política? ¿Y dónde está empezando a ascender? Vamos a empezar con la vieja guardia, Hungría y Polonia. En abril de este año, Viktor Orbán volvió a ganar las elecciones en Hungría por cuarta vez consecutiva y lleva 12 años presidiendo el país, todos ellos liderando una coalición de partidos ultranacionalistas y euroscépticos formada entre el partido que lidera, Fidesz, y el Partido Popular Demócrata Cristiano. Bueno, en estas elecciones su partido consiguió un 53% de los votos, 12 años gobernando y parece que no hay ninguna señal de desgaste. Tiene dominio absoluto de la política húngara. Su discurso es el de la ultraderecha ordinaria, contra los derechos LGBT, contra las feministas, contra los inmigrantes que amenazan a la nación. En 2012 cambió la constitución para restringir el matrimonio del mismo sexo. De paso, quitó de la nueva Carta Magna un artículo que establecía sueldos iguales para hombres y mujeres. En 2015, durante la crisis de los refugiados, dijo abiertamente que no querían minorías con cultura diferente en el país. Sí, su discurso racista caló bastante, además, ¿no? No sé si os acordáis de aquel famoso vídeo en el que salía una periodista húngara pateando a un refugiado sirio con su hijo en brazos mientras intentaba cruzar la frontera con Serbia. Eso es, la periodista esa duró un par de años en juicios y al final fue absuelta. Pero sigamos, en 2018 el Parlamento Europeo sancionó al gobierno de Orbán por silenciar medios independientes, así como por destituir a jueces independientes y reprimir las organizaciones no gubernamentales. Hace unos 10 días el Parlamento Europeo votó una resolución que declaró a Hungría un régimen híbrido de autocracia electoral, cosa que en Hungría fue calificada de casa de brujas, que algunos vinculan con la postura ambigua de Orbán con respecto a la invasión rusa a Ucrania, que si bien la condenó, se opone a las sanciones contra Rusia y hasta logró que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa fuese excluido del 6º paquete sancionatorio. Bueno, Polonia, otro bastión de la ultraderecha, ultraconservadora, ultracatólica de Europa. Segundo país del continente que más vota a la ultraderecha. Desde luego, Wojtyła no se parecía a Francisco. El gobierno de coalición está formado por Ley y Justicia y Polonia Solidaria, ambos de corte nacionalista, autoritario y unidos en torno a los valores cristianos tradicionales. En 2017 cambiaron la ley de aborto declarando inconstitucional la interrupción de embarazo cuando el feto presenta malformaciones físicas, una decisión que desató masivas protestas dentro y una ola de repudio fuera de Polonia, que sin embargo no cambiaron nada. En 2017 la Unión Europea congeló el acceso a los fondos a Polonia al considerar que el poder judicial en Polonia no era independiente. Sin embargo, hace tan solo unos meses la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo resolvió a favor de Polonia. Se ve que han corregido su sistema judicial en estos 5 años. Bueno, dicho esto, tenemos que recordar que el periodista español Pablo González lleva casi 6 meses en la cárcel en Polonia, prácticamente en condiciones de incomunicación. En Suecia también se celebraron elecciones hace unas semanas y, sorpresa, también subió la ultraderecha hasta tal punto que va a formar una coalición con partidos de derecha y condicionar la política del país. El movimiento Demócratas de Suecia se ha convertido en la segunda fuerza más votada con más del 20% de apoyos. Demócratas de Suecia fue fundado por un antiguo voluntario de las SS de la Alemania nazi y explota eslóganes parecidos a los de Trump. Suecia primero, Make Sweden Great Again en su versión sueca, un discurso anti-inmigración y fervientemente anti-musulmán. Ese mensaje parece ganar mucha fuerza por todo el norte de Europa, incluso en países como Dinamarca, donde de momento gobiernan los socialdemócratas, pero con una agenda un poco de extrema derecha, un poco nazi, hasta se podría decir, que ya está perfectamente instalada. Los socialdemócratas daneses devuelven a solicitantes de asilo a Siria y en 2016 aprobaron una ley polémica, dicho eufemísticamente, ley de joyería, que, atención, acuerda confiscar a los refugiados sus pertenencias de valor para costear su estancia en el país. Por suerte no han llegado a sancionar que se les arranquen dientes de oro y en un arrebato de generosidad hasta excluyeron anillos de boda y joyas con valor sentimental. ¿Quién necesita fascistas con ese tipo de socialdemócratas, verdad? En Noruega, algo parecido. El año pasado el Parlamento del país aprobó la propuesta del Partido del Progreso para alargar el periodo de espera de ciudadanía de 3 a 5 años. ¿Saben quién formaba parte de ese partido? A ver. Andrés Breivik, el autor de la masacre en el lago de Utoya, que en 2011 asesinó a 77
7 personas para defender a su pueblo y su religión. Bueno, de hecho, el Partido del Progreso, 2 años después de esta matanza, formó parte del gobierno y permaneció allí durante 7 años con la misma retórica racista de siempre. Exactamente la misma. En Francia, desde hace décadas, ya la ultraderecha se asocia con el Frente Nacional y con la familia Le Pen. Jean-Marie Le Pen se presentó a las elecciones presidenciales desde 1974 hasta 2007, excepto una, con resultados que rondaron siempre un 15%. Su hija, Marine Le Pen, que en 2011 le tomó el relevo en el liderazgo del partido, está teniendo más éxito. En las elecciones de abril de este año intentó moderar un poquito su discurso para dar menos miedo y obtuvo un 42% de los votos en la segunda vuelta. Por segunda vez perdía frente a Macron. En 2019, los franceses la consideraron la mujer más influyente de la sociedad y se puede decir que goza de bastante apoyo incluso más allá de Francia. A principios de este año también sorprendió Portugal, donde durante las elecciones generales la extrema derecha encarnada en el partido Chega se convirtió en la tercera fuerza. Sí, que además en Portugal esas formaciones no tenían presencia significativa en el Parlamento y en pocos años multiplicaron por 5 su apoyo, pasaron del 1,4 al 7,4. Tendrán los mismos medios que aquí, ¿no? Bueno, para finalizar, unos datos de Latinoamérica, donde la ultraderecha también levanta cabeza. En Chile estuvo a punto de llegar al poder, representada por José Antonio Kast, pinochetista declarado y apoyado por unos sectores directamente neonazis que consideran que estuvo bien fusilada la gente durante la dictadura militar. En Argentina está Javier Milei y los sectores cercanos a él, ultrarreaccionarios, que inspiraron a una serie de grupúsculos neonazis que ahora están siendo investigados por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. En Brasil la ultraderecha gobierna desde hace casi 4 años y es probable que llegue a su fin este 3 de octubre cuando se celebren las elecciones presidenciales. Todo indica que si Lula no gana en la primera vuelta, gana en la segunda y así caerá la principal fortaleza ultraderechista de Latinoamérica. Ojalá que sí. Gracias, Ina. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos ya en mesa de análisis. Contamos con el historiador italiano Steven Forti. Steven, muchas gracias por atender a La Base. Un placer acompañaros un día más. ¿Qué tal, Pablo? Escribías hace poco en Contexto un artículo de análisis en el que señalabas diferentes escenarios posibles. Se cumple el escenario al que otorgabas más posibilidades, hasta el 70%, que es básicamente la polonización de Italia. ¿En qué se va a concretar, a tu juicio, una Italia que miraría a Varsovia de alguna forma? Bueno, polonización en el sentido, digamos, de 3 conceptos, ¿no? Atlantismo, por un lado, soberanismo por el otro y ultraconservadurismo como tercer elemento. Atlantismo en el sentido de un país que mantiene sus lazos con Washington y seguirá enviando armas a Ucrania y ayudará al esfuerzo bélico de Kiev, y en eso entonces hay una cierta diferencia o unos cuantos matices importantes respecto a Budapest, por ejemplo. En el segundo elemento, el soberanismo, es decir, no estamos ya en la tesitura de que estas fuerzas de extrema derecha pidan la salida de la Unión Europea y del euro, pero sí, digamos, que reivindican mayores competencias nacionales y intentarán tensar la cuerda. El caso de Varsovia es paradigmático al respecto, en cuanto también a Estado de Derechos y otras cuestiones con las instituciones comunitarias. Y por último, el tema del ultraconservadurismo, que digamos, me parece bastante evidente que es un recorte de derechos y de garantías a las minorías, como el caso polaco, pero en esto también el caso húngaro, que habéis resumido perfectamente hace poco, nos están demostrando en los últimos años. Entonces yo creo que este es el escenario más probable. Hay evidentemente una serie de incógnitas que dependen no solo de la política italiana, sino también de la coyuntura internacional, que es desde luego compleja. Ina. Una pregunta, Steven. ¿Hasta qué punto la guerra en Ucrania y las consecuencias que ha tenido económicas, sociales, sirvió de acelerador de esas dinámicas, ¿no?, para que finalmente llegase la ultraderecha? Bueno, la ultraderecha está normalizada en Italia desde hace muchos años. Desde el 94 tenemos gobiernos con participación de partidos de ultraderecha, la Liga Norte en tiempos de Bossi y el MSI Alianza Nacional en tiempos de Fini, ¿no? Entonces, más bien en Italia hemos visto cómo la ultraderecha se ha convertido en hegemónica en el espacio de la hoy en día mal llamado centro-derecha, ¿no?, de la derecha mainstream, para así llamarla y entenderla.
gobiernos. Ahora, el tema de la guerra en Ucrania, más bien yo creo que más que en favorecer directamente la extrema derecha, lo que ha conllevado ha sido un aumento de las tensiones en el seno del gobierno de unidad nacional liderado por Mario Draghi. No ha sido el único elemento, pero ha sido uno de los elementos que se han sumado a otros y que han conllevado al final abrupto el pasado mes de julio de la experiencia del gobierno técnico de Mario Draghi. Y si luego le añadimos las reglas del juego, una ley electoral que es una verdadera aberración democrática, con casi el 40% de los diputados y senadores elegidos con el sistema mayoritario en colegios uninominales, y cómo se presentaban las diferentes formaciones políticas, es decir, la ultraderecha y lo que queda de la derecha mainstream, todos unidos más allá de sus divergencias, y los demás por separado, pues yo creo que tenemos un poco la explicación de por qué Italia estará muy probablemente gobernada por Meloni o por una figura cercana a ella, una de las dos opciones. Un dato pero interesante, yo creo. No ha cambiado el número de votantes a favor de la coalición de derecha-ultraderecha. Son más o menos los mismos que en 2018 y a grandes rasgos los mismos que en los últimos 20 y pico de años. Lo que ha habido ha sido a largo plazo, evidentemente, un debilitamiento de lo que es el centro-izquierda, pero respecto a 2018 un redimensionamiento de lo que han sido los 5 estrellas, ¿no? Y muchos de los votantes que habían escogido la papeleta de Grillo en aquel entonces, Di Maio, hoy en día no han vuelto a escoger la de Conte. Conte ha mejorado resultados, eso sí, ¿no? Y se ha mantenido sobre todo en el sur de la península con el tema de la renta de ciudadanía, pero ha perdido alrededor de 5 millones y pico de votos respecto a 2018. Y eso nos explica. Entonces, ¿la guerra de Ucrania ha sido un acelerador? Sí. Pero no podemos reducirlo solo a ese elemento, y ese elemento, sobre todo más que en la ultraderecha en sí, ha impactado en el sistema político italiano, que era un sistema político enfermo, porque la solución hace un año y medio había sido llamar a Super Mario, whatever it takes, para intentar, digamos, salir del embrollo de un país inestable y con diferentes formaciones y un transfugismo continuo en el Parlamento. Sara. Sí, lo decíamos antes en el programa, las instituciones europeas fueron implacables con Grecia tras la victoria de Syriza. La Troika, con Mario Draghi además a la cabeza, impuso austeridad y recortes para ahogar el gobierno de Tsipras y también para disciplinar a la izquierda europea por considerarles una amenaza al orden europeo. Yo quería preguntarte, Steven, si se espera algún tipo de reacción por parte de la Unión Europea ante la victoria de Meloni y del fascismo en Italia en este sentido. Bueno, Joe Strummer decía que el futuro no está escrito y más aún, yo creo, en los tiempos que nos esperan. Ahora, yo creo que aquí podemos hacer una serie de posibles escenarios, ¿no? Para mí el más probable, resumiendo, es que haya unas tensas relaciones entre Roma y Bruselas, al menos a corto plazo. Es decir, si un futuro gobierno Meloni respeta una serie de líneas rojas, habrá, digamos, connivencia, para citar a Ortega. Entonces, digamos, si no se pasan demasiado en temas de respeto del Estado de Derecho, si no se pasan demasiado en temas evidentemente de gasto público y de posible renegociación del plan de recuperación y resiliencia. Meloni es un tema que ha enarbolado en la campaña, pero al mismo tiempo ha intentado ser muy pragmática y moderada sobre estas cuestiones para mantener digamos, impulsar conexiones y contactos con Washington y Bruselas. Y evidentemente si no se pone en cuestión la línea de apoyo a la OTAN, ¿no? Yo creo que si este es el escenario, es decir, si esta es la línea política del futuro gobierno, lo que no está clarísimo, porque aunque debilitado, Salvini sabemos que tiene otra postura, y Berlusconi es bastante imprevisible en algunas cosas, pero si esa fuese la línea del gobierno, yo creo que la Unión Europea tendrá la necesidad, en cierto sentido, de encontrar un modus vivendi con la tercera economía de la UE. Y entonces intentar evitar que se vaya al monte la Italia meloniana, ¿no? Y que se convierta en una Budapest mucho más grande, con mucha más deuda pública y con mucho más peso también geopolítico, y que se convierta en una especie de Polonia light
para evitar, digamos, que las costuras de la Unión Europea se puedan agrietar aún más, ¿no? O romper. Manu. ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estás? Yo te quería hacer una pregunta muy sencilla y al mismo tiempo quizá no tan sencilla de responder, que es ¿qué pasa con la izquierda italiana? ¿Qué pasa con la izquierda italiana, digamos, más allá del PD, ¿no? ¿Cuál es tu análisis sobre por qué la izquierda está en una situación tan mala en Italia? Bueno, yo diría que la izquierda italiana no existe. Así de claro, y los resultados de las últimas elecciones, no solo las de este domingo, nos lo demuestran. Y aquí es una historia que, digamos, no todo surge en los últimos años, tenemos que retrotraernos, tenemos que ver cómo, digamos, acabó la historia del Partido Comunista, cómo se hizo la transición hacia lo que luego sería el Partido Democrático, que fue una fusión en frío entre esa cultura política y la del catolicismo democrático que antes estaba dentro de la democracia cristiana. Al mismo tiempo, ¿qué pasó con Rifondazione Comunista tras los años, ¿no?, del altermundialismo? La experiencia del gobierno Prodi, sobre todo la de 2006-2008, en que Rifondazione era miembro del gobierno y también los comunistas italiani. Y luego, pero hay que añadir un elemento clave, que es la eclosión del movimiento 5 Estrellas entre 2012 y 2013. El movimiento 5 Estrellas no era evidentemente, y tampoco lo es ahora, propiamente una formación propiamente dicha de izquierdas, ahora es más progresista quizá que hace unos años, pero sin duda sí que ha venido, digamos, a tapar cualquier posibilidad en un momento de políticas de austeridad, ¿no? Estamos hablando de 2012-2013, de desarrollo, de implementación de una nueva oleada renovada, de una renovación de la izquierda italiana. Y el movimiento 5 Estrellas sigue ahí, ¿no? Y esto evidentemente ha tenido un impacto, yo creo, muy importante. Steven Forti, muchísimas gracias por atender a La Base. Nos vemos pronto. A vosotros, un abrazo y hasta pronto. Llegamos al final. Recordad que en cuanto termine La Base empezará nueva temporada, el programa de Anita Fuentes, en el que hoy va a hablar de propaganda belicista en el cine y en las series. Y para terminar hoy, un tema de los 99 Pose, interpretado a medias con la banda Basotti, Rigurgito antifascista. Hasta mañana.